Pues seguimos escuchando atentamente las palabras de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, ante el Parlamento en ese Comité de Asuntos Económicos y Monetarios. Una Christine Lagarde que, como nos decía José María Luna hace apenas media hora, la hemos visto con un mensaje más cauteloso de lo que se expresó el jueves de la semana pasada en esa primera reunión de política monetaria del organismo. Sí que es cierto que ha reiterado de nuevo que la subida de tipos no se va a producir hasta que no finalicen esos programas de compras. Ha insistido en que la inflación se va acercando poco a poco al objetivo del 2%, el objetivo marcado de cara al año 2023. Conforme se va acercando la inflación a ese objetivo fijado por el Banco Central Europeo, dice que esto va a resultar, va a dar como resultado pues la normalización de las políticas en vez de un ajuste medible. Dice que la inflación va a ser superior al objetivo, pero inferior al actual para finales de este año 2022, y que el crecimiento económico en el primer trimestre en la eurozona pues ha sido inferior a lo previsto, pero que luego poco a poco va a ir normalizándose de nuevo. Bueno, algunos de los mensajes que ha dejado hoy Christine Lagarde en el marco de ese Comité de Asuntos Económicos y Monetarios. Como decimos, no hay sorpresas, el mercado no se ha llevado ningún tipo de sorpresa respecto a sus palabras, más bien la hemos visto menos halcón que la semana pasada Christine Lagarde, en un día en el que la sesión bursátil hemos cerrado en tono mixto con un MIB del italiano y un IBEX 35 que finalmente han cerrado con recortes. En el caso del MIB del italiano, recorte superior al punto porcentual. En el caso del IBEX 35, el recorte ha sido más ligero, del 0,36, pero perdiendo el nivel de los 8.600 puntos, 8.558,4 enteros. Hemos cerrado de esa forma. Los grandes movimientos a la baja han ido a parar a Siemens Gamesa, 4,25% de descenso, Fluidra 2,75% de caída y Grifols con un recorte del 2,67%. En el lado de las ganancias, las acereras, ArcelorMittal más de un 4% de subida, IAG un 3% y otra acerera sería Acerinox 1,93%. También hemos visto el impulso hoy de la banca con Banco Sabadell a la cabeza, 1,5%, Banco Santander 1,23%, BBVA 1,13%, así que estos serían los principales movimientos que hemos visto al alza dentro del selectivo español. Entre las otras plazas europeas, el CAC 40 ha cerrado con un repunte del 0,83%, el DAX 0,71% arriba en 15.206 puntos y el FTSE de Londres 0,76% de avance. En Estados Unidos seguimos viendo recortes del 0,13 para el Dow Jones, del 0,28 para el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq 100 recortando algo más en la sesión, medio punto porcentual. Es el momento de trasladarnos a la sesión bursátil mexicana con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas, espero que hayas arrancado muy bien la semana. ¿Qué tal, Marta, amigos? Pues aquí estamos en Puente, conmemorando precisamente que el anterior 5 de febrero conmemoramos el aniversario de la Constitución, de la promulgación de la Constitución mexicana en 1917, fue el 5 de mayo de 1917 a través de Venustiano Carranza. Y bueno, pues la verdad es que muy contentos de estar aquí. Vámonos directo con nuestro invitado, mi querida Marta, porque vamos a hablar precisamente de un tema que de verdad en México, y ya lo comentaba ahorita Christine Lagarde, pues vaya, nos está atañendo y vamos a ver cómo está evolucionando aquí en México. Bueno, en primer lugar, feliz festivo, feliz feriado para vosotros allí en México, José Ricardo. Mientras tanto, pues ponemos la lupa en otras cuestiones. En este caso, seguimos mirando algunas de las patas de los criterios ESG, en este caso en el sector financiero, y la pata que corresponde tanto a la buena gobernanza, ¿no? Podríamos decir, es una de las características fundamentales, que sería la respectiva a la equidad de género. De esta cuestión vamos a hablar en los próximos minutos con Ingrid Castillo. Ella es socia fundadora de Capitel. Ingrid, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Visión Global. Al revés, gracias a ustedes por invitarme. Mucho gusto.
Ingrid, enseguida José Ricardo te planteará también algunas de las principales cuestiones. Sí que me gustaría que, en primer lugar, nos establecieras una radiografía, una fotografía general de cómo está México ahora mismo en materia de equidad de género. A ver, yo lo que te diría, Marta, es que hemos ido avanzando. Yo creo que ha sido un esfuerzo importante que se había hecho en la última década de integrar más a las mujeres a la fuerza laboral. Pero sin duda la pandemia, la verdad es que nos echó muchos pasos para atrás, ¿no? Las mujeres fueron las principales responsables en regresar al cuidado familiar durante la pandemia. Aquí en México, en Latinoamérica en general, pero en México en específico, hubo el caso donde las escuelas no se consideraron actividades primordiales y entonces estuvieron cerradas buena parte de la pandemia, lo que forzó a muchas mujeres a regresar al cuidado de la familia dentro de la casa, y eso hizo que nos echáramos algunos pasos para atrás de lo que habíamos avanzado en la última década. Y lo que te diría es que ahorita lo que estamos buscando justo es cómo volvemos a hacer ese avance y cómo regresamos a reintegrarnos a la fuerza laboral de una manera más eficiente, productiva y con esta conciencia de esta nueva realidad de la pandemia, ¿no? Del trabajo en casa, pero del trabajo desde casa también. Y entonces estamos como gremio y como sociedad viendo cuáles son los pasos correctos para que volvamos a regresar al camino adecuado de equidad de género, ¿no? Que nos hace mucha falta en el país. Ingrid, quiero preguntarte, creo que para mi forma de ver las cosas aquí en México, tú has sido pues una de las pioneras precisamente en este tema de equidad de género y sobre todo desde la parte financiera. Te hemos visto crecer, pues vaya, desde que estabas pequeña y ahora ya que eres en el ámbito personal, obviamente, ya que eres toda una madre de familia. ¿Cómo ha sido tu experiencia precisamente en el entorno financiero de esta evolución, de alcanzar precisamente toda esta equidad de género durante estos 10 años, Ingrid? A ver, yo lo que te diría, Ricardo, me da mucho gusto platicar contigo otra vez como siempre. Lo que te diría es que ha sido un esfuerzo, o sea, me siento privilegiada porque la verdad he tenido un entorno muy positivo donde me he podido desarrollar y siempre he tenido buenos mentores y buenos compañeros y un equipo muy interesado en todas estas métricas de equidad de género y de buena gobernanza dentro de los lugares donde trabajo. Habiendo dicho eso, pues hay muchos pasos que nos hace falta, porque yo lo he escuchado mucho que lo menciona, o sea, no puedes ser lo que no puedes ver, y entonces necesitamos ver más mujeres financieras en puestos de decisión de inversiones, en puestos de decisión estratégica dentro de las empresas, en puestos directivos dentro de los consejos, hasta que no logremos ver esos modelos a seguir en esas posturas de toma de decisiones donde efectivamente involucran a la estrategia de la empresa. Va a ser difícil que las mujeres podamos identificarnos dentro de esos roles, y por eso es tan importante que abramos estos espacios. O sea, es importante desde un punto de vista donde la diversidad realmente nos ayuda a generar soluciones nuevas, realmente nos da una óptica más integral de lo que está pasando en los equipos, de lo que está pasando en la sociedad, de lo que está pasando en el cliente, en todo el ecosistema que estamos trabajando. Pero sobre todo, para las niñas que vienen saliendo, o sea, mis hijas, yo tengo 2 hijas, una de 8 y una de 3, quiero que vean que hay esos espacios que quieren ser ingenieras, quieren ser financieras, quieren ser decoradoras, quieren ser yogis, ¿qué quieren ser? Pero eso que quieran ser, necesitan ver esos modelos a seguir para poder desarrollarlos y poder identificarse. Eso es lo que nos hace falta, mujeres en esos espacios para podernos identificar y ver que podemos crecer en esos roles tan importantes de toma de decisiones. Ingrid, precisamente la semana pasada salía un análisis de, pues vaya, esta parte salarial comparada precisamente con los hombres, y pues vaya, había una ruptura ahí total en cuanto a que las mujeres que se embarazaban, que eran madres, pues tenían un salario, y para recuperar precisamente ese salario, esa curva ascendente que mantenía el hombre, pues se tenían muchos retos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo estamos en México y cómo están sobre todo las empresas en este aspecto? Yo te diría que todavía hay una brecha importantísima, sobre todo los datos que yo he visto, Ricardo, se nota mucho en la base de la pirámide de las empresas. Ahí es donde hay mucho desfase en la brecha salarial entre hombres y mujeres. Conforme el espacio va creciendo y entonces empiezas a aspirar a puestos directivos, etcétera, esa brecha tiende a reducirse, pero sigue existiendo. Y entonces ahí lo que pasa es lo que decíamos al principio. O sea, yo como madre de familia tengo que dividir mi tiempo, o quiero dividir mi tiempo entre el cuidado familiar y entre mi desarrollo profesional. Y muchas mujeres desafortunadamente no tienen con quién soportar o con quién apoyarse para la parte familiar.
y eso hace que tengan que recortar horarios o días de trabajo o disponibilidad en la parte profesional para poderse hacer cargo de la familia. Y entonces para muchas empresas suena muy lógico el decir, bueno, pues si trabaja 2 horas menos, entonces le pago 20% menos y entonces estoy siendo justo. Pero eso no es lo que está pasando. O sea, lo que necesitamos es pensar cómo integramos a las mujeres de manera eficiente. Somos madres de familia, tenemos características diferentes a los hombres. O sea, sí tenemos un ecosistema diferente, queremos las mismas oportunidades, pero no somos iguales. Y tenemos que integrar esa diferencia que tenemos entre géneros a una igualdad de oportunidades y de herramientas laborales. Y entonces sí veo que todavía hay un espacio enorme que hacer, pero ¿sabes por dónde empieza, Ricardo? Por hablarlo. Tenemos que hablarlo, tenemos que decir que esto no es un pleito entre hombres y mujeres, es una lucha de las mujeres buscando integrarnos a un ecosistema que estaba desarrollado fuera de nosotras. Y entonces tenemos que empezar a integrar nuestras voces, tenemos que empezar a hacer labores y decir, para mí sí es importante ganar lo mismo por el mismo trabajo y los mismos resultados hechos, no por las mismas horas, no por las mismas del tiempo que estuvimos en una silla los dos, sino por los mismos resultados otorgados a una empresa. Y eso yo lo puedo hacer desde mi casa cuidando a mis hijas con una niña en mi cabeza. O sea, cada quien sabe cómo puede desarrollar esas funciones. Pero entonces necesitamos empezar a alzar nuestras voces, necesitamos tener esos espacios para platicarlos, porque si no lo platicamos y ustedes, o sea, las personas que están encargadas de las empresas, con las que estamos laborando, con las que no damos los trabajos, con las que estamos integrando la fuerza laboral, necesitamos tener esta sensibilidad para realmente solucionarlo, ¿no? Y que no se quede nada más como estadística anecdótica, que hay algo allá afuera que se tiene que cambiar. La tenemos que cambiar nosotros. Y sobre todo la eficiencia que se ha comprobado, y vaya, no estamos generando política ni mucho menos, sino hay estudios, y creo que ya por lo menos IFC ya había publicado un estudio al respecto de esta necesidad de equidad de género, de la eficiencia, sobre todo por otro lado de un estudio ahí que publicó la Asociación Mexicana de Capital Privado, que precisamente pues hace eficiente tener miembros directivos en la Junta de Consejos en las empresas, ¿no? Y sobre todo en empresas las que apenas van surgiendo en el Venture Capital. ¿Cómo estamos al respecto aquí? ¿Qué es lo que está viendo las personas que salen de las carreras, las niñas que salen de la carrera? ¿Qué están buscando en este entorno, Ingrid? Yo creo que mucho lo que hemos visto en las nuevas generaciones, Ricardo, es este tema de emprendimiento. O sea, las mujeres estamos buscando desarrollar nuestros propios caminos profesionales que puedan ser compatibles con nuestro desarrollo personal y profesional. Y entonces, al no encontrarlo en los espacios ya establecidos corporativos, digamos, lo que hacemos es que retomamos nosotros esfuerzos y estamos emprendiendo, muchas mujeres emprendiendo. Ahora, para que eso sea funcional, necesitamos un ecosistema de capital, de apoyo. O sea, no nada más es la mujer tratando de emprender, ¿no? Necesito que haya capital proveendo a mujeres. Necesito que haya mujeres directoras tomando la decisión sobre ese capital para dárselos. Y entonces hay muchas partes que te vas dando cuenta que nos hace falta a las mujeres en general. Y en esto que tú mencionas de las que apenas están integrándose a la fuerza laboral, lo platiqué contigo la semana pasada y yo te decía, tengo una frustración tremenda porque yo ahorita estoy buscando gente, porque tengo unas vacantes en nuestra firma y no he recibido ningún currículum de mujeres hasta la fecha, Ricardo. Después de toda la campaña que tú y tanta gente tan amable que se sumó a este esfuerzo me ayudó a hacer, sigo sin recibir currículums de mujeres. Y entonces ahí yo me vuelvo, o sea, la pregunta es, no puede ser que no haya. Estadísticamente, o sea, lo que decíamos, solo por estadística me debió de haber llegado 50% de currículums de mujeres porque somos el 50% de la población. Porque estamos menos integradas al mundo financiero, está bien, pero me debieron de haber llegado por lo menos 30%, no 0. Tengo 0 currículums de mujeres. Y entonces la pregunta no es por qué las mujeres no están llegando a mí, es qué estoy haciendo yo para realmente ser funcional para esas mujeres. Y entonces nos tenemos que replantear desde las empresas. O sea, ¿cómo mando mi mensaje? ¿Cómo les digo que las quiero y las necesito en la fuerza laboral? ¿Cómo desarrollo el perfil de mi vacante para que sea interesante para estas mujeres? ¿Cómo les explico que su trabajo realmente agrega mucho valor? Y entonces tenemos que replantearnos toda la propuesta de valor de la cadena, no nada más. Para mí era muy fácil al principio decir, ¿por qué no me han llegado? ¿No? O sea, yo ya las pedí, ¿por qué no llegan? Y entonces cuando te empiezas a reflexionar, dices, no, hay muchas cosas que tenemos que resolver todos para que esto realmente sea un camino que ellas puedan empezar a caminar, ¿no?
Y sobre todo también el reto, vaya, la experiencia que nos estás contando en empresa de emprendimiento, pero no quiero imaginar, y ahorita estábamos escuchando una pregunta que le estaban haciendo a Cristian, todo este tema de sustentabilidad, todo este tema de finanzas verdes, todo este tema que como Marta comentó, abocado a la gobernanza, trasladar precisamente toda esta filosofía, y más en México, que somos, pues vaya, unas pymes gigantes, estos corporativos, trasladar esta filosofía, si a ti te ha sido todo un reto, no quiero imaginarme el de tener que atraer este nuevo talento a las empresas y cambiar una estructura de por lo menos las empresas aquí en México, de más de 50, a veces hasta 60 años, ¿no? ¿Cuál sería tu llamamiento también para ellos? ¿Cuál sería tu recomendación para los equipos de recursos humanos que están viviendo las mismas experiencias que tú? ¿Sabes qué? Yo creo que no hay otra manera más que hacerlo. O sea, ya sabemos que lo tenemos que hacer, ya sabemos que lo tenemos que cambiar, y yo creo que a todo mundo nos da mucho miedo que, como tú dices, a lo mejor son empresas que llevan 50, 100 años en el mercado, ¿no? Ya haciendo las cosas de una manera, ya tienes la fórmula, y mucho lo que te dicen es, pues, si no está roto, no lo arregles, ¿no? Vas por el camino correcto. Pero sí estamos rotos, o sea, sí está fracturado la integración y la gobernanza y todas estas medidas de responsabilidad social, ¿no? Y de responsabilidad de gobierno corporativo. Y entonces, esto tenemos que entenderlo como que sí hay fracturas, porque no está completamente integrado. Entonces, ¿cómo hablamos de más diversidad cuando no tenemos a todos los grupos integrados dentro de las tomas de decisiones? El mío, mi lucha ha sido mucho de género, pero así hay muchos grupos que han estado fuera de esos espacios. Y entonces yo lo que te diría, si yo fuera la persona de recursos humanos, o sea, tengo que darle la vuelta a mi carpeta, pasarla de lado y decir, este es el momento de cambiar. Y entonces, hablar explícitamente de que quieres atraer mujeres, hablar explícitamente que quieres atraer gente a la comunidad LGTB, o sea, hablar explícitamente que quieres atraer comunidades indígenas y hablar de que quieres otras universidades, y hablar de que quieres buscar gente que a lo mejor no estaba en la universidad pero que tuvo un emprendimiento. O sea, empezar a abrir estos espacios de la gente que efectivamente quieres dentro de tu empresa, encontrar nuevos canales de comunicación, ¿no? Cómo llegas más lejos a estas empresas que no sean las tradicionales, que te traen el mismo perfil de gente. Y entonces, pues es hacerlo, o sea, simplemente es hacerlo, es ponerte Goldman Sachs lo hizo, por ejemplo, no sé si te acuerdas, pero hace como 2 años, Goldman Sachs dijo que ellos no van a ayudar en la parte de banca de inversión a ninguna empresa que no tenga diversidad en sus consejos. Y entonces, cuando eres una empresa que quiere salir a bolsa en Estados Unidos y quieres levantar billones de dólares y quieres que Goldman te saque, pues te tienes que poner las pilas, porque si no, Goldman no trabaja contigo, si no tienes diversidad en tu consejo. Y entonces, hasta que este tipo de instituciones, ¿no?, pongamos realmente las reglas como queremos que pase, y los demás, pues a veces a fuerza y a veces con ganas lo hagamos, así es como vamos a empezar a ver el cambio que necesitamos, pero necesitamos ejecutarlo. El discurso ya no lo sabemos todos, ya ha estado muy transparente, ya no lo sabemos de memoria, es momento de ejecutar, ¿no? Bueno, y sobre todo que no nada más es cumplir con la cuota, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no es cumplir la cuota de género y se acabó, sino también que sea eficiente para ambas partes, ¿no? Para el crecimiento profesional de la mujer, de estas, pues vaya, de la mujer y de todos estos personas que buscamos esta equidad, y también de la empresa, ¿no? Marta, no sé si tienes alguna otra pregunta por allá en España. Sí, bueno, realmente quería hacer un poco resumen, balance de todo lo que ha ido comentando Ingrid, porque al final son cuestiones que nos tocan muy de cerca, que vivimos en el día a día, y al final, como ella decía, al final todo lo que tenga que ver con la inclusión de distintos perfiles, no solo hablamos de mujeres, sino también cuando mencionaban la comunidad del LGTBIQ+, al final todo eso se traduce en un factor de competitividad también para las empresas que integran todos esos perfiles. Hablaba Ingrid al principio de la necesidad de que las niñas, las mujeres jóvenes tengan referentes para tener un abanico más amplio a la hora de decantarse por un perfil laboral u otro. Es fundamental cuando estamos formándonos el tener referentes para ver que somos capaces de llegar
a distintos sectores, distintos puestos, y aquí también entra en materia ya no solo el hecho de tener referentes en todos los sectores, sino también en todos los estratos de toma de decisión de la empresa, porque existe también, más allá de la brecha salarial, existe otro concepto llamado techo de cristal, que también es el que nos pone ese freno. Ingrid, quería preguntarte cuáles son ahora mismo pues, los principales retos, principales acciones que se estén abordando en estos momentos en México, precisamente para romper con ese techo de cristal una vez las mujeres llegan a X empleo, a X especialidad en la que normalmente, pues históricamente han tenido una menor representación. Sí, creo que hiciste un gran resumen, Marta. Gracias por decirlo mejor de lo que yo lo pude haber dicho. Creo que es un gran resumen lo que acabas de hacer. Y específicamente aquí en México, yo te diría que hay muchas asociaciones que son líderes dentro de sus segmentos. Amexcap es una de ellas, Viva es otra de ellas, Bolsa Mexicana desde su espacio otra de ellas, la Asociación Mexicana Bancaria también. Entonces, los diferentes organismos están coordinándose con los participantes para poder implementar estas medidas de ESG y de sustentabilidad y de gobierno corporativo y ¿no? de equidad, digamos. Y entonces sí hemos visto esfuerzos, yo te diría que son muy incipientes todavía, pero están. Y conforme vayamos avanzando podemos ir tomando más fuerza. Justo estamos esperando que este año se libere el primer informe que hizo Viva después de este acuerdo de integración y de equidad. Va a lanzar el primer informe de todos los participantes en este esfuerzo, y entonces eso también nos va a dar mucha información y claridad de dónde estamos y qué tanto estamos avanzando para que se sumen otros organismos del sector financiero a hacer este diagnóstico y este esfuerzo de avance, ¿no? Entonces vamos bien, más lento de lo que yo creo que a todos nos gustaría, pero por lo menos con la mira en el lugar correcto. Ingrid Castillo, fundadora y socia de Capitel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Visión Global. La verdad es que, pues bueno, ya nos estamos dando cuenta que pese a que nosotros creo que el sector financiero pues va muy acelerado, bueno, pues que sirva de ejemplo precisamente para todas las otras industrias que tienen que estar acogiendo precisamente este tema de equidad de género, y pues vaya a darles y hacer los análisis correspondientes pues, para integrar más y más y más personas a su cultura financiera, a su cultura empresarial más bien, ¿no? De acuerdo. Pues no, muchas gracias a ustedes por el espacio. Me encanta platicar de estas cosas. Un gusto verte, Ricardo. Gracias, Marta, por el espacio. Y ojalá pues, cuando nos volvamos a ver tengamos avances de qué platicar, ¿no? Que este ya no sea el escenario del que sigamos teniendo la conversación. Por supuesto, esperemos que para la próxima, Ingrid, de todo esto ya evolucionado unos pasos más y podamos hablar desde otra perspectiva y también pues, con todo ese avance realizado, ¿no? Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias también a ti, José Ricardo. Mañana volveremos a conectar contigo. Un abrazo. Nos vemos mañana, Marta. Abrazos. Y nosotros nos despedimos por hoy. Volveremos mañana a partir de las 6 de la tarde con más Visión Global.